Algo está grabando, así que posiblemente la primera parte salga más o menos salteada, pero salga. Algo es algo. Sí, hoy anda muy, muy mal la conexión, lo lamento, pero no depende de mí. Horrible cómo anda la conexión. Tengo 2 rayitas nada más ahí abajo. Podría usar el celular, pero sí, qué sé yo. No los vería, no los podría ver. Bueno, retomo entonces, ahora que estamos casi todos, la idea de paradigma, entonces nos remite a casi la idea de lengua, porque al ser esa malla apretada de signos y de paradigmas, en realidad, por la relación entre ellos, para Saussure, eso es casi una imagen de la lengua misma. ¿Sí? Así como en todas las dicotomías de Saussure, siempre hay un polo privilegiado de alguna manera, ¿no? Lo habrán notado, ya lo dijimos en el caso de lengua y habla, a él importa solo la lengua, ¿no? En el caso de linealidad y arbitrariedad, lo más importante es la arbitrariedad, también lo hemos visto. En el caso este que estamos viendo entre sintagma y paradigma, Saussure elige de alguna manera el paradigma, porque para él representa mejor la forma de la lengua, mientras que el sintagma es algo que ya está casi cerca del habla. Por supuesto que no es habla, pero está casi cerca del habla, es como si estuviera por salir, por decirlo así. Si fíjense entonces, repito lo que decía antes, yo para formar un sintagma, una oración, tengo que recurrir a los paradigmas que tengo almacenados en la memoria y entonces formo la oración. Yo puedo decir, los caballos galopan o el caballo galopa. ¿Sí? Son 2 sintagmas válidos, castellano, ¿no? 2 oraciones que están bien formadas, en plural, en masculino, etcétera, ¿no? Si rigen las reglas de concordancia, y saco del paradigma correspondiente a los artículos, ¿no? El, los, o, bueno, el paradigma de caballo, ¿no? Caballos, caballos, el paradigma de sustantivos, y el verbo correspondiente. ¿Sí? El caballo galopa, puedo decir el caballo trota, puedo decir los caballos trotan. No podría decir la caballo galopan, porque no estoy cumpliendo con las reglas sintácticas, que en este caso serían sintagmáticas, pero es casi la misma palabra. ¿Sí? Las reglas sintácticas me indican, bueno, cómo tengo que formar los sintagmas. Y para eso sé de qué paradigmas tengo que extraer cada uno de los signos que voy a usar. Si en lugar del caballo galopa pongo el corcel galopa, bueno, ahí estoy usando el paradigma de los sinónimos que mencioné antes, ¿sí? Que es también un sintagma perfectamente válido, ¿sí? O el equino galopa, ¿sí? No, el equino, por supuesto, refiere a la familia de caballos, hay otros equinos, pero a veces se usa, en lugar de caballo, equino. ¿Sí? Los periodistas lo usan mucho porque, bueno, para no repetir la palabra caballo. Bueno, pero es válido, porque es sinónimo hasta cierto punto. Entonces, esta interacción entre sintagma y paradigma se puede registrar en cualquier tipo de signos, en otros tipos de signos, que tengan unidades que se puedan combinar, independientemente incluso de significado y significante, ¿no? Es para dar un ejemplo nada más de semiología. Es decir, para salir un poquito de la lengua y ver un ejemplo trasladado a la semiología o semiótica, también se puede decir, que podría ser válido. Por ejemplo, y que se ha estudiado, por supuesto, abundantemente, ¿no? Esto digo, no es que lo estoy inventando yo el ejemplo, sino desde ya es algo usual. La comida, ¿no? La comida puede verse como un sintagma, ¿sí? Esto mínimamente, uno puede llegar a comer, por ejemplo, una entrada, un plato principal y un postre.
si tiene suerte, digamos, se come de vez en cuando, qué sé yo, eso cada uno sabrá. Pero digo, si uno la piensa como un sintagma, ¿no? Vamos a tener ese orden predeterminado, ¿no? Entrada, plato principal y postre. E incluso puede haber varios platos principales, ¿no? Antes la nobleza comía muchos platos, ¿no? Chiquitos. Ahora incluso están de moda, para la gente de Ita están de moda los menús de 7 pasos, de 12 pasos, ¿no? Que son también sintagmas, ¿no? Porque viene uno detrás del otro, ¿sí? Y ahí, por supuesto, cada uno de esos platos viene de un paradigma, ¿no? Porque hay varias entradas posibles, varios platos principales posibles y varios postres posibles. Incluso, si uno ve la carta de un restaurante, por ejemplo, los va a ver por separado. Va a tener así, entradas, platos y postres. Y esos son los paradigmas. Directamente, están escritos ahí, ¿sí? Y uno elige, de alguna manera, de esos paradigmas, elige cómo va a ser su sintagma, que es su comida de ese día. Ahora, hay reglas de combinación también, ¿sí? Más allá de la libertad que uno pueda tener de combinar cualquier cosa, eh, hay reglas de, de combinación de platos, ¿sí? En determinados niveles, determinadas culturas, determinadas reglas, o modas también, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, MasterChef, que a veces les hacen hacer varios platos, ¿no? Que tienen que combinar entre sí de alguna manera. No es válida cualquier combinación, ¿sí? No se puede poner una entrada y cualquiera y un plato cualquiera, y un postre cualquiera. Es como que tienen que, de alguna manera, estar combinados armónicamente, siguiendo ciertas reglas del gusto, que en algunos casos responden a culturas determinadas, ¿no? Nosotros comemos la pasta como plato principal en general, ¿no? Pero en Italia la pasta es una entrada, digamos, casi todas las comidas empiezan con una pasta y después viene el plato principal, ¿no? Eso, bueno, depende de culturas, de lugares, ¿no? De regiones que se manejan de distinta manera, ¿sí? Pero no deja de ser un sintagma, la comida. Hay otros ejemplos también, la ropa, por ejemplo, o la arquitectura, ¿no? Los muebles también, que se pueden seguir aplicando estas categorías de sintagma y paradigmas, y siempre que haya unidades que se puedan combinar en un sintagma, ¿sí? Pero sacando las posibilidades, digamos, de paradigmas. Si es obligatorio, no hay paradigma, evidentemente, porque si hay un solo signo, digamos, o una sola posibilidad, ya no es un paradigma, ¿sí? Pero si hay por lo menos dos, hay una opción y por lo tanto hay un paradigma. Uno elige uno u otro, ¿sí? O es obligatorio elegir uno en lugar de otro. Ante tal entrada, no puede seguir cualquier plato principal o cualquier postre, ¿sí? Sino que hay que combinar, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es solamente un ejemplo para que vean cómo el funcionamiento de la lengua en sintagma y paradigma puede extenderse de alguna manera a otros tipos de unidades o signos, ¿sí? Unidades semióticas o unidades semiológicas no lingüísticas, por supuesto, ¿no? Ahora, cuál es el significante y cuál es el significado ya es más complicado y no viene al caso, ¿sí? Necesitamos otro tipo de estudios para eso. Bueno, otro tema que ya vendría a ser el último prácticamente, así que es sincronía y diacronía. También tienen un video para eso, etc. Y por supuesto recuerda que tiene un PowerPoint donde está todo resumido. ¿Qué pasa? Hay dos ejes para Saussure, dos ejes en la lengua, que se llama eje sincrónico y eje diacrónico. O sincronía y diacronía, ¿sí? Sincronía, diacronía. Y también eso se refleja en dos tipos de estudios de la lengua. La lengua se puede estudiar sincrónicamente o diacrónicamente. ¿Qué es una diacronía o un eje diacrónico? Es simplemente la historia, el cambio, ¿sí? La evolución a través del tiempo, ¿sí? Es un eje temporal. Y uno puede estudiar la lengua desde ese punto de vista, porque
como hemos visto, la lengua va cambiando, aunque sea lentamente, pero cambia. Entonces se puede estudiar eso. Se puede estudiar cómo ha cambiado, e incluso entre lenguas, como decíamos recién antes, la transformación de latín en castellano, o en francés. Eso es un estudio diacrónico también, ¿sí? Histórico, temporal, ¿no? Aquellos que en la primera clase decíamos que en la época de Saussure eran más comunes, porque, claro, eso es diacrónico, porque se estudiaba la historia de la historia de las lenguas, y eso a Saussure mucho no le gustaba, ¿sí? Pero lo hacía, de todas maneras lo hacía, por supuesto, por eso era especialista en sánscrito y estudiaba, bueno, el sánscrito, que es la lengua sagrada de la India, como para nosotros es el latín, supongamos, ¿no? Es una lengua religiosa, en el fondo, aunque es más que eso, ¿no? Por supuesto, pero digo que la iglesia en un momento dado se apropió del latín, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, se puede estudiar cómo determinadas formas se transforman en otras, se pueden llegar a encontrar leyes, ¿no? De transformación, que a veces se cumplen, a veces no se cumplen, ¿no? Como decíamos recién, también se podría estudiar el futuro, pero estudiar el futuro es muy raro porque obviamente el futuro no existe, ¿no? Lo que se trata de hacer es prever el futuro, pero eso es muy difícil y en la lengua más todavía, ¿sí? Pero sí se puede estudiar esto, por ejemplo, alguien decía el lunfardo, bueno, se puede estudiar cómo evolucionó el lunfardo, como yo decía, al principio era un habla, un lenguaje de los chorros para que la policía no los entendiera. Y eso implica, obviamente, siempre una duración muy breve, porque una vez que la policía se entera, tiene que cambiar el lenguaje, ¿sí? O hablar al revés también. Si la policía se da cuenta que están hablando al revés, ya no sirve para nada. Si se dan cuenta de qué significa cada una de las palabras que usaban en lunfardo, bueno, no servía para nada, tenían que cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, se puede estudiar cómo evolucionó el lunfardo a lo largo del tiempo. Y eso es un estudio diacrónico, ¿sí? Es decir, temporal, histórico, ¿no? Como estábamos diciendo antes. Pero ¿qué pasa? El eje diacrónico o el eje temporal está compuesto por muchos, numerosos ejes sincrónicos, ¿sí? O sincronías. ¿Qué significa sincronía o eje sincrónico? Significa un estado de la lengua en un momento dado, que no está cambiando, o como si no estuviera cambiando, ¿sí? Uno puede decir, bueno, el estado actual de la lengua ahora, como es el castellano ahora, pero también puede estudiar el castellano de 1800 o de 1700 o de una época determinada, pero como si estuviera estable, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, literatura, en castellano, en cualquier otro idioma, pero digo en castellano, muchas veces es importante conocer el castellano de esa época para saber si esa obra literaria responde al castellano de su época o es más avanzada o es distinta o es más antigua, ¿sí? Porque si no, digamos, es un elemento que se le puede perder al que esté estudiando esa obra, ¿sí? Entonces, lo sincrónico es como un eje horizontal y lo diacrónico un eje vertical. Y podríamos comparar también varias metáforas, ¿no? La que utiliza Saussure básicamente es la partida de ajedrez. Uno, vieron esos problemitas que hay en ajedrez, no sé si a alguien le interesa, ¿no? Yo no, pues yo soy malísimo en ajedrez, pero en una época hacía problemitas de ajedrez, donde hay un tablero con algunas piezas distribuidas en el tablero y uno tiene que resolver cómo sigue, ¿no? Y entonces dice, bueno, las blancas dan mate en 4 jugadas. Y uno tiene que estudiar la relación mutua de las piezas en ese tablero en particular. No le interesa la historia de la partida. ¿Cómo llegaron hasta ahí las piezas? ¿Qué importancia tiene? Lo que uno tiene que estudiar es la relación de las piezas en ese momento. Eso es sincrónico, ¿sí? La historia de la partida, que también se puede estudiar, por supuesto, sería diacrónica. Desde la primera movida, la primera jugada, hasta la última, sería diacrónica. Pero el momento en que las piezas están sobre el tablero fijas, ¿sí? Antes de ser movidas, eso es sincrónico.
Y el valor de las piezas, ¿sí?, depende de su posición en ese momento, no de la posición que tenían antes. ¿Sí? Sí, por supuesto, de la que van a tener después, pero para eso uno tiene que analizar el tablero y ver cuál es su mejor movimiento, digamos. ¿Sí? Porque si hace un movimiento malo, pierde. ¿Sí? Eso sí, pero en todo caso, el estado del tablero en ese momento es sincrónico. Otro ejemplo, otra metáfora que por supuesto no es de Saussure, digamos, bueno, en su momento supongo que alguna vez habrá ido al cine, pero no creo que lo tomara mucho en cuenta. Un fotograma es una sincronía, pero muchos fotogramas hacen la película, que es diacrónica. La película se extiende en el tiempo, puede durar unos segundos, unos minutos o muchas horas, ¿no? Pero la película en su desarrollo temporal sucesivo es efectivamente una diacronía. Y cada uno de los elementos que la componen, que serían los fotogramas, ¿sí?, que uno, ahora por supuesto no existe tal cosa porque no se usa mucho el film. En realidad sí se usa el fílmico, pero no demasiado, es digital, digamos, ¿no? Pero bueno, si uno pudiera aislarlo, por ejemplo, está viendo una película en la computadora y la para la película, bueno, eso que se ve es una especie de fotograma. Y eso es sincrónico. Después cuando la vuelve a hacer andar, por supuesto vuelve el eje diacrónico, ¿sí? Una imagen detrás de otra. La llamamos, digamos, en este caso, imágenes, digamos, fotograma. Fotograma era, repito, cuando se usaba celuloide. Y de hecho, uno podía ver el celuloide en la mano, ¿no? Contra una luz, o cortar un fotograma, o dos fotogramas, o tres fotogramas. Ahora se hacen todo en computadora, pero no deja de haber una imagen estática. Esa imagen estática es sincrónica, ¿sí? Mientras que cuando adquiere otra vez movimiento, se vuelve otra vez diacrónica. Sería interesante pensar en esto en función de cuál de las dos prefiere Saussure, ya que recién hablamos de las dicotomías como dos polos que siempre tienen uno que es más importante que el otro para Saussure. Y en este caso, justamente, un poco lo adelanté recién, ¿no? El polo que a él más le interesa es la sincronía. Él dice que la lengua se estudia mejor sincrónicamente. Y todo esto se puede inferir de todo lo que hemos visto, desde la primera clase, ¿no? Está la cuarta, pero es la tercera de Saussure, ¿no? Es tercera y última. ¿Por qué se puede estudiar mejor sincrónicamente? Porque al no estar moviéndose las piezas, por decir así, al no estar cambiando los signos, permite estudiar justamente las relaciones mutuas. Si están cambiando, entonces ya las relaciones mutuas van cambiando también y se vuelven más inestables. Entonces eso a Saussure no le gusta. Recuerden que siempre prefiere lo homogéneo, lo estable, lo mental, ¿no? Lo que está en la mente. Bueno, entonces, por supuesto, él prefiere estudiar lo sincrónico. Y tiene sentido también, porque fíjense que si ustedes, cualquiera de nosotros, digo, van a estudiar una lengua, cualquiera, para poder hablarla, no, digamos, profesionalmente, sino para ser profesor, etc. No, sino para ir a hablar, por ejemplo, para estudiar inglés, para ir a Inglaterra, o estudiar ruso para ir a Rusia, digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a estudiar? ¿La diacronía o la sincronía? Y obviamente va a estudiar la sincronía, porque a uno le interesa saber cómo se habla ahora, en este momento, ¿sí? No la historia del inglés o del ruso, porque ¿para qué sirve eso? Para hablar no sirve. Sí, por supuesto, si uno se especializa desde ya en traducción, etcétera, un montón de cosas, por supuesto que va a tener materias históricas, ¿no? Materias, historia del idioma ruso, historia del idioma inglés, sí, por supuesto. Si va a un profesorado, va a tener materias donde se estudian el eje diacrónico, digamos. Sí, por supuesto. Pero digo, como ejemplo, para que se entienda bien, cuando uno necesita utilizar
la lengua estudia, por supuesto, un estado de la lengua que es el actual, digamos, pero por supuesto, si lo hacía un siglo pasado, hace un siglo también era lo mismo. Estudiaba ese momento, que no es exactamente igual al momento actual, ¿sí? Porque cambios hay, pequeños cambios siempre hay, ¿sí? Cambios que, como siempre digo, entran por el habla y se incorporan a la lengua, pero son pequeños cambios. Palabras que ya no se usan, palabras nuevas, ¿no? Que se van formando, que si uno busca en el diccionario, dice palabras en desuso, que el diccionario las va sacando, ¿sí? O después están los neologismos, ¿sí? Que son palabras nuevas, están bien formadas en castellano y se van incorporando. Pero se incorporan como palabras, ¿sí? No es el signo, digamos eso. No tiene que ver con el sistema del signo, ¿sí? Porque lo que importa es el sistema y el sistema impone sus formas. Sí, pero el lenguaje de señas es, por supuesto, otro sistema de signos, ¿sí? Eso, digamos, sí, combina varias cosas, está bien, perfecto. Y en parte es arbitrario y en parte no, el lenguaje de señas. Depende la representación, depende del tipo de representación. Porque el lenguaje de señas, si se utilizan, si se representan las letras a veces, ¿no? A veces con los dedos se representan letras, en ese caso es arbitrario completamente, porque las letras son arbitrarias. Pero hay señas que no son totalmente arbitrarias, porque tienen que ver con una mímica, una pantomima, digamos, con partes del cuerpo, etcétera, que evidentemente no son arbitrarias, porque no podría ser cualquier otra. El gesto tiene alguna razón de ser, ¿sí? Sería simbólico para Saussure. Y ahí entonces habría menos arbitrariedad. Aún así, el lenguaje de señas es otro sistema de signos, ¿sí? No es el habla. Obviamente, ¿no? Por supuesto, pues justamente está para reemplazar el habla, ¿sí? La escritura también. La escritura es otro sistema de signos que no es el habla, ¿sí? Algunos dicen depende del habla, pero eso es un problema filosófico muy complejo, que no nos podemos meter. Pero sí es verdad que es otro sistema de signos, completamente distinto. Cuando hablamos de Saussure, hablamos de lenguaje hablado, ¿sí? Hablamos de lengua y habla. No hablamos ni de escritura, ni de lengua de señas, ni de cualquier otra cosa. Pero sí, por supuesto, la semiología podría abarcar esos otros sistemas de signos. Lo que pasa es que Saussure no la desarrolló suficientemente, la semiología, sino que vienen desarrollos posteriores que en principio no vamos a ver. Vamos a ver solamente el terreno lingüístico, digamos, y la oposición a Saussure o el complemento a Saussure de otros autores. Como ya adelanté varias veces, Bakhtin se opone a Saussure, tema fundamental. Y Benveniste continúa a Saussure, también con cosas que a Saussure le faltan, ¿sí? Efectivamente, ¿sí? Pero no oponiéndose, no negando la existencia de la lengua como hace Bakhtin, ¿sí? Bueno, hasta acá es Saussure, pero como nos faltan algunos minutos todavía, supongo, que esto no se va a cortar, espero, podrían, si quieren, hacer algunas preguntas, algunas dudas que les hayan quedado sobre Saussure, y tengan en cuenta que en la clase que viene empezamos ya con Bakhtin directamente. El artículo de Bakhtin está en lo que sería el tema 2, se llama El problema de los géneros discursivos. Es un PDF también que pueden bajarlo. También después hay un material de apoyo sobre Bakhtin en el tema 2. Y también una guía de preguntas, etc. Bakhtin nos va a llevar 2 clases, quizás 2 clases y media, depende cómo veamos, cómo vayamos, repito, no hay apuro. Pero bueno, si tienen alguna pregunta sobre Saussure, podemos repasarla ahora y no esperar más adelante. Igual también los videos de apoyo están en el campus virtual, en la parte de nuestra comisión, abajo de todo, siempre digo porque era la última comisión esta, la 14.302, es la última comisión, entonces queda abajo de todo. Ahí están linkeados
los videos. Y sí, están linkeados a mi canal, porque es más rápido hacerlo así, pero no hace falta que entren al canal, sino que entran por el campus. Porque si no, en mi canal hay 200 y pico de videos y no tiene sentido. Hay videos de temas que ustedes no tienen por qué ver. Pero los videos breves para repasar están en el campus virtual abajo de todo. ¿Sí? Que deben ser 5 o 6 nada más, pero son muy breves. ¿Sí? Y recuerden, bueno, que el tema de las guías, el tema de las guías de preguntas, del Saussure, ¿no? Hay algunos pequeños ejercicios nada más, pero bueno, yo les resolví uno acá con respecto al valor, pero después hay otro ejercicio de sintagma y paradigma que podrían hacer, que es muy sencillo, muy interesante de hacer. Bakhtin, a ver si lo puedo anotar acá. Bakhtin. Mijail, bueno, Mijail es Miguel, ¿no? Mijail Bakhtin, sí. Está transcrito, por supuesto, del ruso, ¿no? Porque el original ruso no lo sé escribir. Pero la transcripción, en este caso, lo que se llama transliteración, está en castellano, es así, Mijail con acento en la I y Bakhtin con acento en la I. Ah, el que amplía, que viene después, se llama Benveniste, que no se pronuncia así ni de casualidad, por supuesto, es Benveniste. También suizo y también francés, como Saussure. Sí. Pero eso lo vamos a ver después. Primero Bakhtin. Y de Benveniste hay 2 artículos, pero ya es el tema 3. 2 artículos breves, pero muy densos, muy densos. No creo que podamos verlo los 2 antes del parcial. Seguramente veremos uno. Pero Bakhtin sí, por supuesto. Bakhtin supongo que llegaremos si no hay ninguna desgracia antes. Sí. Y el problema de los géneros discursivos es un artículo largo, pero bastante, sí, todo está en el campus, sí, por supuesto, está el campus para todos los alumnos, digamos, ¿no? Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Eso está al principio de todo, se ve fácil. Lo que es difícil es ver la comisión nuestra, porque hay que ir abajo, abajo de todo, que es la última. Y ahí es donde pongo los links también para las clases estas, ¿no? Las grabaciones de esta clase. Algunos me rebotan, me siguen rebotando, no sé por qué. Julieta Maidana, no sé si está presente, me rebotan los mails, ya no sé por qué. Hay algunos de Hotmail y otros de Gmail también, que me rebotan porque dice que está llena la casilla. Así que bueno, no importa. El campus pongo todos los links de todas las clases. Claro, sí, sí, a veces el campus no abre, eso es verdad, sí, por eso les pido que no me escriban a través del campus porque es un lío bárbaro. Me escriben directamente al mail y chau. Pero sí, el campus a veces es un plomo. Por eso la primera clase yo les dije, traten de bajarse todo el material, por lo menos todo lo que sea bajable, digamos, los videos no, pero los videos, qué sé yo, se pueden anotar, bueno, no hay muchos videos tampoco, pero se puede anotar el link, por lo menos. No, todavía no se sabe, no, si no les hubiera dicho, no. Todavía no se sabe cuál es la sede del primer parcial. No. Sí, la fecha y la hora, eso sí, no creo que la cambien, pero puede ser que la cambien también, pero es raro, digamos, es raro. En principio nos van a preguntar, seguramente, no, a las 21, siempre viernes a las 21, eso es el horario de ustedes. De eso ya no me acuerdo, ¿ves? Sí, 19 de mayo, si es viernes, sí, pero no me acuerdo. Porque, bueno, no tengo memoria, la verdad, ya no me da la memoria. El alemán me está atacando. Pero si es viernes 19, sí. A ver. Sí, viernes 19 está. Viernes 19, perfecto. Ese es el primer parcial, pero no, lamentablemente no sé si es Paternal o Avellaneda. Ojalá sea Paternal, porque ahí me queda a 15 minutos, pero bueno, Avellaneda me queda un poco más lejos. Pero bueno, generalmente no tienen en cuenta el interés de los seres humanos. Igual a ustedes por ahí queda más cerca de Avellaneda, ojo, sí, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ya le queda más cerca Avellaneda a ustedes que Paternal. Eso es
imposible ponerse de acuerdo. Avellaneda es la sede que está más cerca de Montes de Oca, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, para los que viven por el lado del sur es medio complicado, Paternal. No, habitualmente la nota del parcial, lo que hago, y en este caso me va a costar un montón porque son muchos, es mandarle fotos del parcial corregido con la nota. Generalmente los hacen combinar el mismo día. Si no, bueno, la tolerancia a mí me da lo mismo, o sea, pueden llegar 5 minutos antes. El problema es que no pueden hacer el parcial. Pero lo que he visto en otros casos es que en general combinan. Es un problema ahora porque ustedes son los que eligieron dar virtual, entonces ahí ya es un problema que no sé cómo lo van a resolver. Eso no sé. Si es digamos, el horario inmediatamente anterior, no sé cómo lo van a resolver. Hasta ahora, como era toda gente anotada específicamente en Montes de Oca, era muy fácil organizar eso, digamos, porque si había otras materias que daban ese mismo día, los mandaban a todos a Paternal o a todos a Avellaneda. Entonces se quedaban ahí en Avellaneda, podían quedarse en Avellaneda, era el horario anterior, por ejemplo, y se quedaban. Pero ahora no sé cómo van a hacer para combinar ambas cosas. La verdad que no lo sé. Ya en su momento llegará. Me dirán, eso es una decisión del ciclo básico, como les decía, en general no tiene en cuenta a los seres humanos, que nosotros somos casi seres humanos, digamos, ¿no? Y recién ahora lo pienso, porque por la pregunta que me hizo la compañera, y lo voy a plantear en el WhatsApp de los profesores, a ver si tienen idea, porque es verdad, es un problema eso, si tienen un parcial en la otra punta de la ciudad, o fuera de la ciudad, digo. Cómo llegan a Paternal o cómo llegan a Avellaneda de otro lado, la verdad es un problema. Espero que lo tengan en cuenta y pongan a todos en la misma sede. No es tan difícil tampoco, digamos. No es tan difícil, pero bueno, hasta ahora había resultado. Hasta ahora resultó, o sea, el año pasado, que fue un año traumático, igual resultó. Yo tenía alumnos que venían de hacer otro parcial, pero de ahí mismo habían hecho parcial y bueno, daban el mío, que era el último horario. Pero ahora, como hicieron este curro de poner a todos los que eligieron virtual, ponerlos en esta sede virtual, ya ahí no sé cómo van a hacer. Es una buena pregunta, pero creo que no sería tan difícil de colocar a todos en la misma sede. En distintos horarios se supone que es en distintos horarios, porque sí es cierto que tienen que darlo en el horario en que cursan. Eso es una orden también. El horario en que cursan. O sea que no podría haber otro parcial en el mismo momento, en el mismo horario. Eso sería una barbaridad. Pero no sé, realmente no sé. Así que bueno, cuando apenas me entere, por supuesto les digo, ¿no? Apenas me digan a mí, les digo a ustedes, pero incluso no hace falta una clase, se lo puedo mandar por mail también para que lo agenden lo antes posible. Y después en la clase lo confirmo, ¿sí? Pero, o sea, apenas me lo digan, se lo puedo mandar. Y la corrección como es a mano, es la única manera razonable de que aprendan algo es mandarle fotos de los parciales, aunque me lleve más tiempo, porque cuando eran menos alumnos no había problema, pero bueno, en este caso tengo que sacar fotos de cada parcial, y son varias páginas, esperemos, ¿no? Esperemos que sepan lo suficiente para hacer varias páginas. Tengo que sacar fotos de todas las páginas y después buscar el mail de cada uno y mandársela a ese mail. Es un flor de laburito. Si van los 42 o 43 que estaban cursando hasta hoy, es un flor de laburo. Sacar fotos de todos esos parciales. Si están los 20 que están hoy nada más, no, por supuesto.
pero espero que vuelvan los que abandonaron, o por ahí prefieren ver la clase grabada. Está bien. Esa es la ventaja. Sí, la nota máxima es 10, claro. Sí, sí. Sí, es de 1 a 10 la posibilidad. Sí. No he visto muchos 10 en los últimos años, pero sí puede haber, ¿eh? Puede haber. Puede haber. Y recuerden que se promedia, ¿eh? Se promedia. No es que tienen que tener 7 obligatoriamente. Pueden tener menos y después subir, después levantar en el segundo parcial. O viceversa también. Pero es raro. Los que tienen nota alta en el primero, es raro que tengan nota baja en el segundo. Salvo que se tiene un poquito a chanta, pero no, no creo, no creo. Pero es más habitual que levanten en el segundo parcial. O sea, si tienen 4, se pueden sacar un 10 en el segundo y entonces ahí tienen 7 de promedio. O un 9, porque redondeamos para arriba. Como son dos notas nada más, redondeamos para arriba. A veces, si hay 3 notas, si hubiera 3 notas, Bueno, ahora nos podemos ir despidiendo, pero interrumpí algo, una pregunta me interrumpió cuando estaba diciendo lo de las guías. Recuerden que tienen la guía de Saussure, pueden elegir alguna de las preguntas y mandármelas para que se las corrija. ¿Sí? No toda la guía, si quieren hacer toda la guía también, pero digo, no es obligatorio. La guía es para estudiar más que nada y no tiene sentido que se copien del texto porque obviamente no lo van a tener. Sí, no se escuchaba, bueno, otro problema. Digo, elijan las preguntas más difíciles, pueden verlas a través de los textos que tengan, digamos, todo el material que tienen a mano, y configuran una respuesta y me la mandan como para ver si está bien. ¿Sí? Porque si las preguntas son muy fáciles, no tienen mucho sentido. O definir lengua y habla, qué sé yo, eso es una cosa demasiado fácil. Pero hay algunas preguntas que son más complicadas, no engañosas, como me dijo alguien una vez. No hay preguntas engañosas. Las preguntas no tienen mala intención de engañar a nadie. No, pueden ser más difíciles de contestar, o sea que no se pueden copiar directamente. Pero sí, digamos, tienen que pensarla y con los materiales es más fácil un poco pensar, sacar un poco de acá, otro un poco de allá y tratar de elaborar una respuesta. Ese tipo de preguntas van a ser las que estén en el parcial, entonces se tienen que acostumbrar un poquito y les sirve, hay un par de clases todavía donde pueden mandarme para que yo les corrija o los oriente un poquito, si están bien encaminados en las respuestas, etcétera. ¿Sí? Ahora, si lo hacen el mismo día del parcial o el día anterior, no voy a tener tiempo, seguramente. Pues yo tengo clase casi todos los días, entonces necesito un poquito de tiempo para contestarles. No esperen el último día para mandarme una pregunta o una consulta medio complicada, porque a lo mejor no tengo tiempo de contestar. El jueves, por ejemplo, tengo clase todo el día hasta las 10 de la noche y difícil que las pueda contestar con cierta claridad, digamos, o confiabilidad. Bueno, se terminó el tiempo, ahora sí, ¿no? No sé por qué no se corta, pero